En este momento vamos a dar paso al economista Juan Carlos Jácome, que es intendente zonal 8 de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Él hoy nos va a hablar sobre el borrador del Manual de Buenas Prácticas Comerciales para la adquisición de vehículos livianos de uso particular y sus interconexiones con todos los sectores conexos. Bien, buenas tardes con todos ustedes. Gracias por permanecer en sus puestos a pesar de lo extenso del seminario y la hora que por sí ya invita para algo más que escuchar una charla más. Trataré de ser breve y conciso y sobre todo didáctico. El Manual de Buenas Prácticas para la adquisición de vehículos livianos de uso particular y sus interacciones con todos los mercados conexos es una versión preliminar. De hecho, está en la Junta de Regulación esperando ser analizado y tomar las decisiones que correspondan en el ámbito de sus competencias. Entonces, primero, no es un documento en vigencia, es un documento en una versión preliminar, lo cual crea un espacio más que para una comunicación unidireccional de la superintendencia hacia la sociedad en general, es más que todo una invitación a sumar comentarios que puedan de alguna forma nutrir el manual sobre la base de una discusión conceptual. Sí, creo que quien me antecedió la palabra tuvo una participación bastante conceptual y de hecho es lo que este tipo de normas tratan, ¿no? Las leyes antimonopolio, como son conocidas mundialmente, la ley que administramos es una de ellas, tratan de aspectos económicos y de aspectos económicos vinculados a los mercados. Entonces, creo que siempre la referencia va a estar y deberá estar en los límites propios de los conceptos económicos que subyacen a este tipo de normas. Nuevamente, este manual realmente no es creación de normativa adicional, sino más bien nace y es parte de la Ley Orgánica de Control del Poder del Mercado. ¿Ok? En concepto, es una contextualización de la ley en un ámbito particular, ¿sí?, de un mercado específico. En este caso, es de una actividad específica que se vincula con otros mercados. Entonces, primero, no se busca crear norma, sino realmente poner en contexto la que administramos como autoridades, ¿no?, que es la Ley Orgánica de Control del Poder del Mercado. Y recalco, es una versión preliminar, por tanto, no estaríamos discutiendo o conversando sobre algo ya vigente al momento, sino realmente sobre algo todavía en un ambiente de proposición. ¿Ok? Lo cual hace mucho más rica la charla esta tarde. El manual se compone de cerca de 18 artículos divididos en 4 capítulos, y este es el ámbito de aplicación el cual hace mención el manual. Va para todos los operadores económicos que participan en la comercialización de vehículos livianos de uso particular, incluyendo operadores económicos pertenecientes al sector asegurador, de intermediación financiera y demás sectores que por la naturaleza de sus actividades mantengan algún grado de vinculación, relación y o conexión con la venta de vehículos. Ese es el ámbito de aplicación. Sí es importante mencionar que la superintendencia propone este manual a la Junta de Regulación sobre la base de un estudio que fue realizado del sector y de los sectores vinculados a nivel de 3 ciudades, ¿no?, de Guayaquil, Quito y Cuenca. Hubo una muestra
significativa de la población, tanto de entidades financieras como de actores que comercializan vehículos, y sobre esta base, más allá de los hallazgos, creo que vale la pena dar ciertos números que son importantes tenerlos claros, ¿no? El crédito automotriz se encuentra concentrado en 7 entidades, ¿sí? Y si vemos a las 7 entidades, en promedio, estas entidades tienen pólizas de seguros relacionados con los vehículos que han financiado, concentrados en un 80% aproximadamente en una sola compañía de seguros, siendo la compañía no la misma en las 7 entidades, pero 80% del banco 1 o entidad financiera 1, de las pólizas que de alguna forma están vinculadas con sus créditos, corresponden a una sola compañía aseguradora, y así las 7 entidades. Más allá de decir que eso es una evidencia de algo desde el punto de vista jurídico, definitivamente es un número, una estadística que sí refleja algo del mercado, ¿no? Que quizás existiendo cerca de 30 compañías aseguradoras disponibles de acuerdo a la super de bancos y seguros que existían en ese momento, ¿no? Ahora el tema de seguros pasa a otra autoridad. Siempre tiende a concentrarse en una sola. Entonces, hay algo que los números reflejan y que de alguna forma podrían crear ciertas señales de aspectos que podrían desde la base de la competencia ser mejorados. Otro rasgo importante era que de aquellos operadores que vendían vehículos, el 90% de los operadores con los cuales se conversó y sobre los cuales se requirió información se asociaban, ¿sí?, con una sola marca de equipos, de empresas de equipos y servicios de rastreo satelital, ¿okay? Cuando en sí el mercado tenía cerca de 4 o 5, de acuerdo a lo que revelaba la propia información. Yo hablo técnicamente de lo que la información reflejaba. Entonces aquí también teníamos, ¿no?, un elemento de una asociación muy particular, de 1 a 1. Una empresa que vendía vehículos X, Y, Z, W, se asociaba generalmente con solo una marca de estos equipos de rastreo satelitales y demás. Nuevamente, no es que es una evidencia jurídica de ningún tipo, pero sí es una evidencia de tipo numérica, descriptiva, que de alguna forma reflejaba que quizás un reforzamiento por el ámbito de la competencia podría generar mayor, digamos que, amplitud en la distribución de estas asociaciones de marcas de estos temas de satelitales con las compañías que vendían vehículos. Son rasgos generales que de alguna forma motivaron que nosotros como autoridades de competencia propongamos este manual. Recalco, propongamos este manual. Y así van surgiendo ciertos artículos en el manual, por ejemplo, el artículo 5 y 6, los pongo conjuntamente, que el 5 es obligaciones generales de los actores del mercado automotriz, y el 6, ventas condicionadas y o ventas atadas. Aquí realmente hay varios principios que están detrás. No pretendo hablar del detalle de la redacción puntual, sino más que todo motivar qué es lo que está detrás, ¿sí? Si hay una sinergia o digamos que acuerdo en los conceptos, creo que las palabras podrían siempre ser mejoradas, perfeccionadas. Mientras hay un acuerdo en los principios, creo que el resto siempre será y podrá ser mejorado. Los numerales 1, 2 y 8 del artículo 5 sencillamente están diseñados para fortalecer el lado de la demanda en aspectos que le corresponden exclusivamente a esta parte cuando decida adquirir un vehículo, su mantenimiento, reparaciones o de adquirir el respectivo vehículo con financiamiento, ¿sí? Esos numerales buscan eso, fortalecer el lado de la demanda, ¿sí? Los otros numerales, el 2,
el 4, el 5 y el 6, buscan fortalecer la información, ¿sí?, que esté a la mano justamente para el lado de la demanda, al momento de adquirir un vehículo o el respectivo financiamiento. ¿Ok? Recordemos que siempre los mercados tendrán mayor capacidad de competencia cuanto mayor sea la información disponible en él. De hecho, teóricamente, no sé si lo tocó Emilio antes de mi presencia, cuando hablamos de mercados perfectamente competitivos, me aparto un poco del tema del manual y un poco de la ley y hablo realmente sobre temas económicos, hablamos de ciertos supuestos. Primer supuesto, de los más fuertes, es que exista un inmenso número de operadores por el lado de la oferta y un inmenso número de operadores por el lado de la demanda, justamente para garantizar que nadie tenga poder de mercado. Son supuestos teóricos que aquellos economistas crearon cuando crearon las teorías, pues, ¿no? Y otro supuesto fundamental para que no exista poder de mercado es que la información sea completa y simétrica. Es decir, que todos sepan lo mismo en el mercado. Esas condiciones, unas más que no valen la pena ahorita mencionarlas, ¿sí?, son necesarias para interesados por el lado de la demanda de los mercados que este manual trata. ¿Aló? Ya. El punto número 7 busca evitar que se discrimine vía precios, ofertas de servicios de forma injustificada. El artículo 6, porque deben ser vistos ambos artículos en conjunto, 5 y 6, el artículo 6 evoca lo que establece la ley, ¿sí?, en que las ventas atadas y o condicionadas injustificadas son realmente una práctica que atenta a la norma. Entonces, viendo 5 y 6, hay una plena concordancia con la ley y, recalco, en combinación, buscan sencillamente fortalecer eso que le corresponde a la demanda, ¿sí?, al momento que adquieren vehículos, deciden dónde reparan, dónde mantienen los vehículos y cómo adquieren o el proceso de adquisición de los financiamientos, y también fortalecer la información que esté distribuida en el mercado. De hecho, tuvimos una charla, si la memoria no me falla, hace unos 15 días, con una industria nacional de la venta de vehículos en el país, y también estuvo presente un delegado de la Junta de Regulación. Y sencillamente la propuesta nuestra era que si correspondía al artículo 5 añadir la palabra injustificada, porque de hecho el 6 así lo expresaba, era neutro. Y esa realmente es la tendencia, ¿no? Nunca el manual ha surgido con el enfoque de negar lo que la ley establece, de hecho justamente es reforzarlo. Jurídicamente, si vemos 5 y 6, concuerda con la ley. Si se requiere que se refuerce el tema en el artículo 5, es neutro, y creo que en principio esto ya es parte de la hoja de ruta de la Junta de Regulación y en principio eso ya sería complementado para la tranquilidad de algunos operadores, que eso de alguna forma les generaba cierta intranquilidad. De ahí el artículo 10 y artículo 11, el artículo 10 cuyo nombre es adquisición de propiedad del bien y el artículo 11 es libre y voluntaria contratación. Nuevamente, buscan fortalecer el lado de la demanda en los aspectos que les corresponden a esta al momento de adquirir un vehículo o adquirir el respectivo financiamiento, ¿sí? Son principios para fortalecer y emancipar ese lado de la demanda.
cuidado y nos confundimos, porque evidentemente quien demanda, ¿sí?, siempre seremos consumidores. Y por tanto las leyes de competencia siempre en los ámbitos que sean necesarios mirarán a los consumidores, no por garantizar derechos del consumidor, sino porque los consumidores son parte de la demanda de los mercados y por tanto juegan un rol importante en la concepción de la competencia de los mercados. Asimismo, estos dos artículos también refuerzan el aspecto de la información en los mercados para que sea precisa y clara en todo momento para garantizar competencia, ¿ok? Afianzar la competencia. Los artículos 12, 13 y 15, que hablan sobre los precios, sobre la difusión de los precios y aplicación de condiciones igualitarias, nuevamente, buscan que la demanda siempre tenga muy clarito qué están comprando, cuánto vale cada cosa que están comprando, ¿sí? El vehículo, el equipo satelital, ¿sí?, el seguro, cuánto vale al contado, cuánto vale a crédito, cuánto corresponden los intereses de ese crédito, cuando se paga la cuota mensual, ¿qué corresponde capital? ¿Qué corresponde intereses? Ese capital, ¿a qué corresponde? Si al vehículo o no al vehículo, ¿ok? Entonces, aquí realmente, más allá de qué me toca a mí o qué le toca al otro sector, claro es el concepto. La demanda, quien demanda vehículos con financiamiento en el país debe y tiene que tener toda la información posible y desagregada para que sepa tomar decisiones más eficientes en el mercado. Y eso generará muy seguramente mayor competencia en el mercado, ¿sí? Asimismo, cuando existan aspectos de promoción, políticas comerciales vinculadas a los operadores, estos siempre deben preservar el principio de no caer en prácticas discriminatorias de forma injustificada. Es un precepto. En ningún momento el manual juzga a nadie. Está creando una línea de referencial de lo que debería ser el desempeño de estas actividades en un entorno de competencia, ¿sí? Siempre vamos a tener opiniones variadas, heterogéneas, distintas, muchas muy constructivas, otras quizás no pasen del ámbito de la crítica, sin construir. Sin embargo, recalco, este manual no es una norma vigente, ¿sí? Está en manos de el ente político que maneja el tema de la competencia, que es la Junta de Regulación, y entendemos que en algún momento tomará decisiones al respecto, ¿no? Ya sé que han tenido ya algunas reuniones también con nosotros como superintendencia, con actores de los mercados respectivos. Hay algunos apuntes interesantes y bueno, realmente este manual no es ni para unos, ni para otros, ni para nosotros. Este manual es creado para todos, porque en principio busca crear un mayor entorno de competencia que el que hoy exista, y en principio y en concepto, más competencia en los mercados económicos a nadie debería perjudicar. A los consumidores jamás, porque un resultado inmediato de la competencia es que el consumidor siempre tendrá mejores precios, mejores calidades o mejores servicios conexos, ¿ok? Y otro ganador también de la competencia es el lado empresarial, porque justamente en un entorno donde prime la competencia, el emprendimiento, ¿sí?, deja de ser un sueño para ser una realidad. En mercados donde las barreras son muy elevadas para ingresar, el emprendimiento queda simplemente en una mera intención. Entonces, creo que se gana por todos lados cuando la competencia, ¿sí?,
se agudiza en los mercados. Y el manual busca eso, crear más competencia y en especial empoderar aún más ese lado de la demanda de los mercados aquí tocados, que justamente permitiría ser el catalizador de la competencia en estos mercados. Abiertos a sus comentarios y opiniones, ¿no? Encantados de haber charlado con ustedes estos temas. Sí, ahí hay un señor, de ahí viene acá el otro señor, el caballero acá al frente. ¿Tiene el micrófono? Por favor, les rogaría a las personas que van a presentar sus inquietudes, sus comentarios, que se presenten, que digan su nombre y si representan alguna institución. Gracias. La luz, si la pueden prender, por favor. Aló, ahí está. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Fernando Moncayo, soy abogado, estoy aquí en representación de la empresa Merafin S.A. Primero, economista, aplaudir la iniciativa. Entendemos que estos foros de diálogo son muy productivos. Primero quería hacer una petición. Yo entiendo que esto es un evento cronometrado, pero me gustaría ver si es que de repente dentro de las posibilidades extender este foro un poco más para poder discutir de todos los temas, porque seguramente van a salir muchas inquietudes de aquí. Yo tengo… ¿Extenderlo aquí mismo o en la sí, oficina? Sí, aquí, no, aquí mismo. Si usted quiere en la oficina, pues bueno, podemos ir a la oficina. Hagamos un par de preguntas aquí, Ya, después okay. si gusta, nos reunimos en la oficina. Ok, muchas gracias. Yo solo tengo unas observaciones básicamente sobre algunos puntos muy puntuales, muy detallados aquí en la normativa. El primero era sobre las prohibiciones expresas que están en el artículo 5 sobre mezclar los conceptos de gastos de inscripción, notaría con el tema de la venta del vehículo. Yo ahí solo tenía una observación que me parecería importante que la observen. El tema es el siguiente: actualmente tuvimos reciente un incremento bastante drástico en los costos notariales para el tema de reconocimientos de firmas, con el tema sobre todo automotriz. Aparte de eso, por todas las medidas gubernamentales en procura de la restricción de las importaciones, los valores de los vehículos han incrementado de alguna manera al impacto del consumidor, que es del cliente. Nosotros habíamos interpretado siempre la posibilidad de ver financiados gastos de notarización e inscripción como una posibilidad de ayudarle a los clientes. ¿Desde qué punto de vista? Los clientes normalmente tienden a tratar de alcanzar las cuotas mínimas de entrada para poder adquirir un crédito. Si es que a ese cliente se le exige que aparte de eso cancele directamente los costos de inscripción, que como le digo actualmente han incrementado, al menos los de notarización, realmente yo veo, o nosotros entendemos que podría existir algún tipo de problema para el cliente para poder acceder a estos servicios. Desde ese punto de vista, entendiendo que siempre será de libertad y que el cliente que por último puede hacerlo, tiene la potestad de hacerlo, lo que nosotros quisiéramos o entendiéramos es que no se restrinja esta opción directamente, porque obviamente iría en merma de las opciones del cliente. Así lo interpretamos con respecto a ese punto. Y el otro punto que quería mencionar era con respecto al artículo 10, siendo muy puntuales, con el tema de la propiedad del vehículo, que ahí entiendo, yo quisiera tal vez entender cuál ha sido la motivación, porque hay figuras que están recogidas tanto en el Código de Comercio como fue la reserva de dominio, que hoy en la mañana habló Diego Almeida sobre ese tema, y también otras figuras que están reconocidas dentro del Código Civil sobre el tema de la propiedad y la posibilidad de cómo se maneja eso jurídicamente, donde a mí no me hacía mucho sentido desconocer el punto de vista de decir esto es propiedad o no con la reserva de dominio o con eso. No entendía yo muy bien el enfoque de esa norma y quisiera tal vez si nos pueden explicar un poco a detalle cuál es el alcance de esto
contra las disposiciones legales vigentes al respecto de las limitaciones para garantías. Muchas gracias. Sí. A ver, la primera tenía que ver con el tema de estos gastos notariales. Yo realmente no vería ningún impedimento que lo puedan financiar, pero que lo transparenten antes de. La gran mayoría de los demandantes de crédito financiero para temas de vehículos se entera que la cuantía generalmente de esos gastos es casi igual a la entrada que dieron. ¿Sí? Entonces resulta que al final de cuentas la entrada no sirvió para nada, porque el monto a financiar es casi el mismo. Entonces, aquí el principio que debería operar es la transparencia de información ex ante a la toma de decisión. ¿Sí? Ese es el principio que está detrás y que evidentemente no existan gastos que surjan en el camino, que no los conoce el consumidor y que ya los conoce cuando ya decidió. ¿Ok? Y quizás la marcha atrás en ese punto es más complicado por el tema que usualmente engloba una demanda de un vehículo determinado. ¿Ok? Entonces, ese sería como el criterio. ¿Sí? De hecho, revisamos algunos contratos y exactamente la diferencia entre el valor de estos conceptos con el valor de entrada casi es muy cercana. ¿Sí? Entonces, y recalco, más que el restringir un financiamiento de ese tipo de rubros, es exhortar a que no existan ese tipo de detalles, de rubros extras que los desconocen al momento en que deciden, sino que deben conocerlos con mucha anterioridad. Ese es el principio de esa parte. El artículo 10 también tiene el principio de, independientemente si el vehículo es comprado al contado o con financiamiento, el que debe decidir seguros, equipos satelitales y demás, es el que decidió comprar el vehículo. Ese es el principio del artículo 10. Si usted cree que puede ser mejorada la redacción, encantado de recibir de parte de ustedes una propuesta de mejora. ¿Sí? De hecho, nos hemos reunido con algunos gremios, operadores económicos, y hemos recibido solo una propuesta formal, que me llegó hace 2 días, de una empresa del país, ¿sí? Que constructivamente, independientemente de que se coincida o no con los puntos de vista, ponen comentario del artículo tal, la motivación por el comentario y la propuesta que según ellos podría existir a ese artículo. Me parece que hacia allá deberíamos apuntar, y yo lo invito a que usted me haga lo pertinente y diga, creemos que si el sentido es este, debería ser reformado así y engloba todas las posibles figuras. Encantado la vida de recibir comentarios. De hecho, justamente estos espacios son para que los conceptos, como lo dije en mi exposición, estén claros, y si de pronto la forma o la redacción les queda algo en el aire, pues ustedes mismos propongan cómo redactarlo para que al final se tome una decisión mucho más precisa, ¿no? Pero en todo caso, el concepto es ese, que independientemente si la persona decide comprar un vehículo al contado o con financiamiento, él es el soberano en decidir con qué compañía asegura el vehículo, con qué compañía decide poner satelital, ¿sí? Y los demás elementos que puedan ser vistos como conexos, ¿no? Entonces ese es el principio. ¿Ok? El caballero que está atrás y ahí que está adelante. Ingeniero Vigilio Ramos, soy docente de aquí de la UIDE. Una pregunta, o sea, una pequeña reflexión y al mismo tiempo una pregunta. Independientemente del manual, actualmente existe un problema desde mi punto de vista, ¿no? Y es el incremento de los costos de los vehículos. La persona que va a adquirir un vehículo tiene que tener, independientemente de la regulación, independientemente de un manual, tiene que tener el poder adquisitivo para adquirirlo. Ahí se habla de un problema discriminatorio. No soy especialista en estos temas y tampoco he visto el manual. O sea, pero sí he tenido la intención y en algunas ocasiones he comprado vehículos. La parte discriminatoria está presente siempre. O sea, cuando usted va a comprar un vehículo, una de las primeras cosas que siempre sale a la luz es cuánto usted gana. Porque si usted no gana lo suficiente como para pagar las cuotas
que les piden en un concesionario, usted no va a poder adquirir ese vehículo. No sé si de alguna manera, a pesar de las condiciones que hay actualmente, ya le digo, incremento de vehículos que dificultan bastante. Yo mismo pensé comprarme en una ocasión, este año comprar un vehículo nuevo y ya eso lo deseché. Prefiero quedarme con mi vehículo, con mi carrito viejo, lo reparo, voy a seguir resolviendo mi problema y no voy a comprar vehículos nuevos. De alguna manera que el manual pudiera, si fuera posible, influir de alguna manera, ¿no? Reflejar este problema discriminatorio desde el punto de vista de darle algún tipo de mayor facilidades. No puedo darle ahora hacerle una propuesta, pero simplemente he sido en alguna que otra ocasión afectado cuando he querido comprar, a pesar que mi poder adquisitivo no es tan bajo como para quizás no poder hacer un esfuerzo y comprarlo. O sea, el problema de la adquisición de vehículos no ha llegado a ser un problema tan estándar que todo el mundo pueda así aspirar a su carrito, como hizo Hitler en Alemania cuando la promoción del carrito, ¿cómo se llama?, del Volkswagen, que era el carrito que todo alemán tuviera su carrito, que al margen de las críticas que se le puede hacer a Hitler, que era un asesino, a mí me pareció eso, y me parece todavía, una buena cosa, ¿no? Porque todo alemán pudo adquirir su pequeño carrito económico y todo el mundo se podía mover, porque ya un carro dejó de ser un lujo para convertirse en una necesidad. O sea, me gustaría que usted hiciera una pequeña reflexión, sin robarle mucho tiempo alrededor de este tema y cómo puede este manual de alguna manera influir en este asunto. Bien, empiezo por derrumbarle sus aspiraciones. Nosotros somos bastante respetuosos en las competencias que tenemos como superintendencia. Y definitivamente nosotros no estamos para regular la política crediticia que impera en el Ecuador. Diría que eso lo decidiría entre la Super de Bancos y la Junta de Regulación Bancaria, todas estas políticas generales, y eso es su competencia exclusiva. ¿Okay? Ahora, si me permite comentarle un poco más allá, si usted lee bien el contexto político, económico reciente, la tendencia es que menos vehículos se demanden, sobre todo los importados, porque evidentemente implicaría una salida de dinero del país que tendría en contrapiés a la economía local producto de la caída de las divisas que entraban producto del petróleo. Entonces, coyunturalmente, inclusive como política pública, aquella que usted anhela, creo que no es el momento adecuado, pero eso no lo decidimos nosotros, sino que lo decide, en este caso, el Ejecutivo, que es quien diseña e implementa política pública. Y parte de esa política pública es la que justamente a usted le interesaría, pero el manual no tiene ni tendría esa envergadura porque no nos corresponde entrar a esas líneas por nuestra ley, ¿ok? Esa sería mi respuesta a su pregunta, ¿ok? A Fausto, por el micrófono. Bueno, mi nombre es Fausto Alvarado, creo que he intervenido varias veces. Soy docente universitario en varias universidades en Derecho a la Competencia. Dos preguntas con respecto al manual. En el 100% de los países en donde se establecen las normas de competencia, los manuales, por llamarle el nombre que se le está dando aquí, o las recomendaciones que da la autoridad de competencia, son voluntarias. Este manual, como se lo llama, ¿sería de cumplimiento voluntario, como se lo hace a nivel mundial, o sería de cumplimiento obligatorio? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque la mayoría de los artículos del manual establecen inclusive prohibiciones, situación que desde el punto de vista legal no es lo más adecuado, porque las prohibiciones, los abogados o los estudiantes de derecho que están aquí saben que nacen de la ley, no de un manual, no de una guía. Entonces, primero, ver cuál es el alcance del manual, si es que llega a salir, si es de cumplimiento obligatorio, en dónde se sustentaría esa obligatoriedad, y desde el punto de vista de estructura, yo creo que sí hace falta afinar, porque los 30 y pico de considerandos en donde ustedes sustentan el tema del manual, los 30, son 36 o algo, los 30 hablan de otras normas
empezando desde la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, que no es del ámbito de competencia de la superintendencia, hasta temas de orden financiero que tampoco son de su competencia. Entonces yo creo que para justamente llegar a un consenso de que si llega a salir este documento, salga de la mejor manera para que precisamente cumpla lo que tú acabas de decir, que la competencia beneficia a todos, porque ese es el espíritu de la competencia. Entonces, en ese sentido quisiera, no sé si es una pregunta o aclarar, y con respecto a tu pedido de hacer llegar observaciones, yo he hecho llegar observaciones a la Junta de Regulación y a la Secretaría Técnica con respecto a las observaciones del manual, no solo de este, sino de los restos de manuales. Si quieres te la puedo compartir. Encantado para leerlos. Bueno, el tema de la consulta sobre la prohibición, de hecho la respuesta la di mientras conversaba, ¿no? De hecho, como abogados, nunca se debe leer un artículo por separado, sino la concordancia, porque al final el manual es todo un conjunto de artículos. Entonces, el 5, si lo concuerdas con el 6, estaría justamente matizando el ámbito de que no es una prohibición absoluta, sino dentro del marco de la injustificabilidad en el ámbito que la misma ley lo expresa. Y eso es lo que justamente conversaba en la misma charla, ¿no? Ese ámbito fue tratado en reuniones y se acordó de forma, diría, tácita, que para efectos del manual sería neutro agregarle la palabra injustificada en el 5 o no, pero para efectos justamente de claridad a los operadores, entiendo que se añadiría la palabra injustificada. Es decir, si eso es lo que realmente les da mayor tranquilidad, así estoy seguro que saldría, ¿okay? Porque lo que hemos hablado con la Junta de Regulación, ese es el principio que estaría imperando detrás. No hay ningún problema en añadirle o quitarle esa frase, esa palabra, entonces creo que iría en ese sentido. Entonces mi respuesta es, comprendo tu punto, creo que no hay por qué temer esa prohibición absoluta porque no la es. Si vemos 5 y 6 no la es. No obstante, tengo entendido que la Junta va a incorporar la palabra injustificada para efectos de neutralidad. De ahí, te diría que sí sería obligatorio su cumplimiento una vez que la Junta lo apruebe. Como recalcaba, en este momento es una simple, un borrador de un manual que fue remitido de la Superintendencia a la Junta de Regulación y que en su momento debería aprobarla tal cual como está, modificada parcialmente, totalmente. Eso ya lo definiría justamente ese organismo, pero de mi punto de vista sí sería es vinculante, debe ser cumplida a cabalidad lo que el manual establezca, porque la ley te habla también de las recomendaciones, o sea, te habla de normativa, que sería esto, ¿sí? Correcto, sí. Queda como algo referencial, pero aquí viene una reflexión, y es la siguiente. La superintendencia es quien ejerce el control, de acuerdo a la ley, ¿correcto? Y la superintendencia crea este manual. Independientemente de que la Junta de Regulación lo apruebe o no lo llegase a aprobar como un documento vinculante, diría que ya para efectos del mercado, los operadores ya tienen a la mano algo muy importante, que es la visión de la superintendencia con relación a la actividad particular y su interacción con demás mercados. No sé si me hago entender. La aprobación o no del manual en ningún momento va a negar la existencia de que hubo una propuesta y que de alguna forma plasma la visión que se tiene con relación a las actividades, ¿sí? Y es quizás el derrotero con el cual puedan ser analizadas, ¿sí?, las investigaciones que surjan dentro de la intendencia respectiva a nivel nacional o zonal, ¿ok? Entonces, de hecho, lo estratégicamente correcto, ¿sí?, o el equilibrio de Nash, por llamarlo así, debería ser que los operadores inmersos en estas actividades, ¿sí?, impulsen que esto se convierta en algo de aplicación para todos, en la medida en que se recojan sus comentarios, adiciones y etcétera, porque se convierte en una regla general para todos los que están en el sector, ¿sí?
mientras que cuando sean simplemente investigaciones puntuales de un caso X, un caso Y, se convertiría justamente, ¿no?, en la aplicación de esta visión a solo uno o dos operadores, porque de pronto son los dos que fueron parte de las investigaciones en la superintendencia por denuncia de un tercero, o como fueran, o como se originaran. Entonces, la respuesta es, solo si la Junta de Regulación lo aprobase como normativa, entonces sería aplicación obligatoria. Pero mi comentario va más allá y es, eso realmente a la larga es indiferente. Hoy el mercado tiene un activo muy importante, ¿sí?, que es de alguna forma qué está observando o con qué ojos mira la autoridad de control, ¿sí?, esta actividad y sus interacciones con los demás mercados. Lo cual se convierte en un tema de gran interés, porque a veces es muy complicado, ¿sí?, tratar de poner en contexto la ley en un mercado X cuando quizás no ha sido antes tratado por nosotros. Yo recuerdo muy claro que cuando se conversaba sobre la ley, allá por el 2011, muchos de los comentarios que surgían en los foros era, la ley es muy general, o sea, decía la gente, pues, ¿no?, ¿cómo yo, que soy de tal sector, la puedo interpretar y cómo se aplicaría para nuestro caso? De hecho, hoy hay 4 sectores que tienen ese beneficio de saber cómo es ver la ley, ¿sí?, focalizada en un sector o actividad particular. Entonces, eso creo que, de hecho, ya es un beneficio para el sector como tal. Y recalco, ¿no?, el manual no está en vigencia, es una versión preliminar, y nosotros como autoridades, igual que la Junta de Regulación, estarán ávidos de conocer sus puntos de vista y opiniones y construcciones, ¿no? Yo recalco, el manual nace justamente para dinamizar la competencia y justamente para fortalecer la toma de decisiones del consumidor. Si hay 30 compañías aseguradoras, ¿sí?, debería el consumidor elegir con cuál se quiere ir. Si para algo hay un órgano regulador que a las compañías de seguros le dicen, tú sí, tú no, ¿sí? Lo mismo, si la persona no quiere llevar un vehículo con ese equipo satelital, ¿sí?, debería existir la posibilidad de que elija cualquiera. Cuidado, vamos a pensar que el desmontar el que tiene ya instalado tiene un costo de $15,000, por eso ya es casi complicado mejor no sacarlo. Son barreras de salida. Cuidado, vamos a ir, porque eso es práctica de abuso, barreras de salida, ¿sí? Entonces, la idea aquí es justamente pensar en cómo crear mercados cada vez más competitivos. Yo estoy muy seguro que si los mercados son mucho más competitivos de lo que hoy ya son, el caballero ahí tendrá de seguro un vehículo disponible para manejarlo el siguiente año, ¿sí?, a pesar de las sobrecargas arancelarias o los temas que hayan en el crédito local. Porque evidentemente la competencia, como lo recalco, tiene aspectos positivos. Tienen precios más bajos, mejores calidades y mejores servicios. ¿Alguna otra pregunta para poder conversar y charlar? Ojo, yo siempre soy muy enfático. Nosotros como autoridades, en este caso autoridad de competencia, nos debemos a ustedes, empresas, consumidores, ciudadanos. Las puertas están siempre abiertas. Estamos ubicados en el World Trade Center, Torre A, piso 3, oficina 308. Vayan, de hecho sin cita, si yo estoy ahí los atiendo sin ningún problema. La idea es conversar, absorber las inquietudes que tengan, crear puentes para que puedan construir esta normativa de manera conjunta y crear mercados mucho más eficientes. Solo un tema que se me vino a la mente, hasta que pregunten. En estas charlas que teníamos para socializar el manual con algunos operadores locales y gremios, se tendía a justificar, ¿sí?, la relación entre empresa A con la otra empresa, otro mercado, ¿sí?, como un partner, ¿no?, sobre la base de la eficiencia, ¿sí?, que eso le reducía costos a la empresa y lo que sea.
Cuando hablamos en aspectos de competencia, y ustedes recordarán cuando empecé mi presentación que hablé que estos son temas económicos, el concepto de eficiencia en el ámbito económico no es el mismo que uno asume en el ámbito administrativo. ¿Ok? El concepto de eficiencia en el ámbito económico tiene mucho que ver con un concepto que se llama Pareto óptimo. Cuando hablamos de que algo es Pareto óptimo, el mercado se mueve y llega a un equilibrio. ¿Ok? El mercado se va a mover y llega a otro equilibrio. Si del primer momento al segundo momento, todos nosotros, ¿sí?, casi todos mejoramos nuestra posición y los demás estuvimos igual en términos de bienestar, entonces mejoramos en términos de Pareto. Si casi todos estuvimos mejor, pero uno empeoró su condición, el segundo punto no es Pareto óptimo. ¿Ok? Entonces, el segundo punto, en el caso último que les planteé, donde uno empeora su condición, a pesar de que todos los mejoraron, no es eficiente. ¿Ok? Entonces, la eficiencia económica no es un concepto administrativo, es un concepto de bienestar. ¿Ok? Entonces, eso siempre ténganlo bastante claro cuando evalúen la justificabilidad de algo o no. Porque la ley, cuando habla de la justificación o no, ¿sí?, tiene que tomar tres elementos: competencia, ¿sí?, eficiencia y el bienestar general. ¿Ok? Entonces, solo cuando la práctica no altere esto, entonces se diría que no se enmarcaría en una violación a la norma. ¿Okay? Si la práctica de alguna forma restringe la competencia, restringe la eficiencia, ¿sí?, o el bienestar general, entonces podríamos estar hablando de que ahí sí sería una violación a la norma. Solo son conceptos que, de hecho, han surgido producto de las charlas que hemos tenido como operadores económicos y creo que es importante que ustedes los conozcan porque la idea es que de alguna manera se empapen de todos los temas que hemos conversado previamente en este camino de este manual. Habían dos preguntas, creo que la señorita y acá el caballero. Y con eso damos por terminado el foro. Buenas tardes, economista. Muchas gracias por la oportunidad de participar en el foro. Mi nombre es Soledad Angus, soy abogada y vengo de una concesionaria. Con la finalidad precisamente de entender, como usted mencionaba, cuál es la visión de la superintendencia respecto de la Ley Orgánica de Control de Poder de Mercado, pues y ahora respecto de este manual, yo tengo una inquietud. Es bien sabido y es conocido ya por todos los operadores económicos de todos los sectores de mercado que están prohibidas las ventas condicionadas o las ventas atadas. Pero este manual ha agregado como prohibición el direccionar a consumidores a la adquisición de otros bienes o servicios diferentes al bien original que se está comercializando. Entonces, ayer en su ponencia, el intendente de investigación de prácticas desleales mencionaba que este manual no tiene como finalidad prohibir que los agentes económicos del mercado automotriz establezcan relaciones o convenios comerciales o de cooperación o los que pudieran existir pues en virtud de la libertad de contratación que los operadores económicos tienen. Pero, ¿cómo se delimita incurrir o no en esta prohibición de direccionar al consumidor si hay de por medio ya convenios celebrados con otros operadores que, como ha sido dicho, pues y el marco de la ley sí están permitidos? O sea, si yo establezco un convenio para prestar de alguna manera mi estructura comercial para uno u otro operador, se entiende que por eso estoy direccionando al comprador. O sea, ¿en qué marco o qué es lo que ha querido decir la superintendencia cuando ha agregado esta prohibición que es del manual y no de la ley? Está bien, la pregunta creo que es bastante buena. Si alguien vende vehículos, ¿sí?, la pregunta es, ¿por qué direccionar la venta del satelital a solo una marca? O sea, ahí hay dos posibilidades. O es por altruismo o es por ganancia. Si es por altruismo, sí, ¿por qué no que entren las otras marcas?
Y si es por ganancia, entonces estaría quizás existiendo una atadura. Son conceptos, ¿sí? Me hicieron una pregunta parecida en un foro y yo les dije, ¿qué pasaría si se testea al consumidor y se le pregunta, ¿consideró usted que el discernimiento obtenido determinó su decisión final del servicio, sí o no? Capaz sí. ¿Sí? Entonces, mi sugerencia es esta. De hecho, recuerdo que tuvimos una charla con un gremio bastante importante sobre el manual, donde los primeros 45 minutos, de forma intensiva, hablábamos justamente de la relación entre, justamente la relación o la asociación entre la venta de vehículos con el tema satelital. Y llegó un punto y les pregunté, a ver, yo creo que para poner las cosas en contexto, quisiera saber si ustedes ganan de esta venta. O sea, si no ganan de la venta, hemos perdido 45 minutos de la charla. La respuesta fue que no ganaban. Entonces, en ese caso particular, si no ganaban, entonces, ¿por qué direccionar a una marca? Para eso, díganle, estas son las 10 que hay, vayan y ustedes busquen. Y estos son los precios y números de contacto, vayan y busquen. ¿Sí? Crean competencia. Si ganaban, les decía yo, entonces hablamos ya de otro ámbito y quizás podríamos estar tocando las ramas de lo que sería una venta atada y condicionada, ¿no? Injustificada, porque de alguna forma estarían atando la venta a ese proveedor particular. De ahí, pero que le voy a dar muchos temas porque hay temas que se vincularon en estos foros. Usted tocó que hay una empresa que publicita la marca en el hall de que ustedes venden el vehículo. Ahí también ¿es un hall independiente estadísticamente de la venta o no? Tienen que evaluarlo. Y mi respuesta es, el manual no busca decir todo esto sí y todo esto no. El manual es una línea de referencia mucho más clara que lo que la ley y el reglamento lo pueden ser, porque de hecho busca tener el mayor contexto. Y la tarea realmente es de los operadores, como lo fue desde el primer momento cuando salió la ley. Identificar qué práctica podría estar, ¿sí?, reñida o no con la ley para estar dentro de un marco de competencia. Si ustedes creen que el direccionar, poner un counter de una empresa X en justo el espacio donde venden el vehículo no es atar la venta, yo no les voy a decir, no lo van a hacer. Háganlo. Están en la libertad de comportarse. ¿Sí? Como ustedes internamente evalúen. Si usted es abogado, usted seguro le debe decir, yo creo que no infringe, así que hagámoslo. ¿Sí? Entonces, el mensaje es, el manual jamás, y nuestra parte jamás va a tener el que esto sí, esto no, caso por caso. Son principios, son de alguna forma conceptos que están más aterrizados al sector que ustedes pertenecen. ¿Sí? Si a mí me preguntaran, ¿usted qué opina? Yo diría, bueno, es que el direccionar de alguna forma estás atando la venta de ese otro producto, porque no estás ofreciendo toda la gama que puede obtener. ¿Sí? Si es altruista el tema. Si es con ganancia, estaría aún más tocando los límites de la venta atada, porque hay un interés por medio. Porque en ese caso, la empresa no solo maximizaría la ganancia producto de la venta del vehículo, sino también la ganancia de la venta de vehículos más la comisión de la venta del otro equipo. ¿Sí? Entonces, ahí va el concepto económico, que está maximizando la empresa. ¿Ok? Acá, caballero. Gracias, economista. Mi nombre es Raúl González, represento a Sensei, una empresa de innovación más bien. Y mi pregunta va más sobre los temas que toca la ley con respecto a la información y la difusión a través del Internet. Entonces, el manual es súper claro cuando dice que todas las empresas que proveen servicios para el ramo financiero deben tener en sus páginas web de una forma comprensible todos los últimos precios y las formas en que se puede acceder a sus servicios. Ahora, hay un tema ahí potencial. Muchas veces debajo de 20 páginas, o sea, tienes que entrar a esta sección, en esta sección a esta otra, y debajo al final de la página le haces clic a ese botón y ahí está toda la información que me pide la superintendencia. Hay gente que le hemos escuchado decir eso, no, pero ahí está toda la información, pero es inaccesible.
Entonces quería saber, dentro de lo que está planificado, ¿existe alguna forma de controlar esta clase de comportamientos? ¿Se está planificando algo en ese sentido? O sea, nuestra política nunca será la policial. ¿Sí? Ir atrás, ¿sí? Con el tolete, viendo el que infringe y el que no infringe. De hecho, si ustedes ven, los manuales, ¿sí?, son apuestas para mejorar la competencia en los mercados sin sancionar. Porque lo que dice es, mire, esta es la referencia. ¿Sí? Aplíquese. Porque si realmente buscáramos sancionar, nos quedamos callados y empezamos a aperturar expedientes uno por uno. Entonces, solo en ese ejemplo podemos darnos cuenta que nuestra finalidad no es, ¿sí?, ni de persecución ni de buscar una actitud policial. Yo creo que cuando entre el manual en vigencia, yo estoy muy convencido de que los propios usuarios, ¿sí?, van a exigir que la información sea como deba ser. Y evidentemente, complementariamente, nosotros podremos en su momento, de ser el caso, ¿sí?, evaluar si la información a final de cuentas es suministrada adecuadamente a las comunidades que son parte de la demanda, ¿sí?, o de mercados relacionados. Entonces, la respuesta es, ¿va de cortolete? No, no vamos con tolete. ¿Sí? Le apostamos siempre a que las empresas o operadores logren adecuar el comportamiento al marco referencial. Y ojo, nuevamente digo lo que mencioné durante esta exposición con la pregunta que me hizo Fausto. Mi mensaje, con o sin aprobación de la Junta de Regulación o con o sin entre en vigencia, el manual ya expresa principios basados en la norma. Y por esta línea, ¿sí?, yo creo que ya deberían cada quien, sobre todo los abogados que están aquí presentes, que son los más activos en estos temas, empezar a hacer un análisis de contingencia casa adentro y ver qué está en azul, qué está en rojo, qué está en áreas gris para poder de alguna manera ordenar los comportamientos en los mercados en los que participen, ¿no? Solo un tema que me parece bastante importante mencionarlo. Ayer hubo una pregunta, también hecha a Javier, sobre que si así va el manual, entonces el día de mañana el que quiera cambiar, el consumidor dirá, yo quiero cambiar las llantas a tal marca y se las pone. Esa pregunta me la hicieron en una charla de cual socializamos y mi respuesta fue, claramente es mi criterio, ¿no? Hay ítems o artículos con los cuales, o sea, sin los cuales el vehículo no rueda. ¿Ok? Entonces, si el vehículo se vende con llantas para que ruede, evidentemente la llanta no constituye un mercado conexo que yo puedo atar para ganar, sino constituye un proveedor mío. Porque yo como vendedor de vehículos tengo que buscar un proveedor para poner las llantas a los vehículos y pueda salir rodando. No quiero decir que en ese lado no aplica la ley contra el mercado, la ley aplica, ¿sí?, en otros ámbitos, pero el manual no va a ese lado, ¿sí? Asumo que también un vehículo sin batería no prende, pues. Entonces la batería no es visto como un mercado conexo, sino como un proveedor de ese vehículo, de esa empresa. Lo mismo el sistema de frenos, ¿ok? Entonces esos son tipos de artículos sin el cual el vehículo no puede salir rodando. En cambio, el vehículo rueda con o sin seguro. El vehículo rueda con o sin satelital. El vehículo rueda con o sin láminas de seguridad. ¿Sí? Me atrevería a pensar hasta la radio, pero evidentemente en ANT homologan el vehículo con radio incluido. Entonces puede ser parte ya del, como que se puede tener que rueda o no rueda sin radio. Pero en todo caso, esa diferenciación conceptual me parece que es muy pertinente para que tengan muy claro hacia dónde realmente apunta el manual, ¿sí? Apunta justamente a esas actividades relacionadas con la venta del vehículo, ¿ok?, que no son parte de la proveeduría natural de una empresa que produzca o venda vehículos. Yo una vez en un foro que hicimos, hubo una
hubo un comentario, me dice, nosotros hicimos todo un proceso de selección de con quién íbamos a trabajar, y riguroso, íbamos a trabajar en materia de el servicio de satelital. Entonces yo le dije, mire, yo me voy a quedar callado, pero nunca daré ni su nombre en ningún lado, le digo. Pero en todo caso, lo que le puedo decir es lo siguiente. Usted está viendo, cuando vende vehículos, ¿sí?, al tema satelital como un proveedor suyo, cuando no lo es. Justamente ahí nació esta reflexión, cuando no lo es. ¿Sí? Cuidado y toda esa estructura formal que hizo para escoger con quién ataba su venta, sea un prejuicio y no un beneficio. ¿Sí? Entonces, estos conceptos se los doy nuevamente, no porque iremos con tolete, porque sé que esto aquí está vigente, ¿sí?, sino para que tengan claro los principios que están detrás del manual y los puedan de alguna forma aterrizar casa adentro. ¿Sí? Y recalco, los manuales buscan mejorar los entornos de competencia en los mercados económicos, y en este caso de la actividad puntual y con la cual se relacionan. De nuestra parte, siempre estaremos dispuestos a conversar con cada uno de ustedes para poderlos asistir independientemente del lado que pertenezcan, si son por el lado de la demanda o por el lado de la oferta. De nuestra parte, siempre dispuestos a trabajar, conversar y charlar con ustedes. De mi parte, un abrazo y gracias por estar presentes y ser parte de este evento estos 2 días.